este capítulo, le daremos algunas sugerencias que le ayudarán a enhebrar su máquina adecuadamente. Siguiendo las instrucciones que están en su manual, verá que es muy fácil enhebrarla. La bobina de la máquina se devana antes de preparar la máquina. Este proceso varía dependiendo del modelo de máquina de coser. Revise el instructivo de su máquina para saber cuál es el proceso adecuado para ella. Sin embargo, las siguientes reglas aplican para todos los modelos. Cuando coloque el hilo en la máquina, use la tapa del portacarrete adecuado al tamaño del carrete de hilo que esté usando. Si su carrete de hilo tiene una hendidura en la orilla, asegúrese que la punta del carrete esté a la derecha para que el hilo no se atore mientras se está devanando. Use solo las bobinas recomendadas por su fabricante. No las sustituya por estilos diferentes o su máquina no coserá correctamente. Asegúrese de que el eje devanador esté completamente hacia la izquierda antes de colocar la bobina. Asegúrese de colocar la bobina en la máquina correctamente de acuerdo a su manual. Si coloca mal la bobina, la máquina no coserá adecuadamente. Le recomendamos devanar el hilo solo en bobinas vacías. Aunque las máquinas varían de un modelo a otro, hay ciertos aspectos que son comunes en el enhebrado de la máquina. Siga el manual de su máquina para el resto del proceso de enhebrado de su modelo en específico. Primero que nada, asegúrese de subir la palanca del prensatelas antes de iniciar el enhebrado. Esto es muy importante, porque si no se hace, el hilo no tendrá la tensión adecuada. El paso 1 para enhebrar su máquina será siempre levantar el prensatelas. Gire el volante para levantar la aguja a su posición más alta. Cuando coloque el carrete de hilo en la máquina, use el sujetador del carrete con las medidas adecuadas para el carrete de hilo que se esté usando. Si el carrete de hilo tiene una hendidura en la punta, asegúrese que la punta esté a la derecha, así no se atorará al coser. Si está usando un carrete de hilo en forma de cono, se recomienda colocar el hilo en el portacarrete vertical, ubicado detrás de la máquina, para mejorar resultados. El 90% del trabajo que realizará será con la tensión en el modo auto o en automático, como lo indica su instructivo. El resultado de la costura es generalmente la combinación entre el funcionamiento y la tensión de ambos orígenes de hilos. Para costura recta, la tensión es adecuada cuando se aseguran los puntos al centro correctamente. Si la costura parece irregular, se tendrá que ajustar la tensión. Solo hágalo cuando esté segura de que se colocó correctamente el hilo en la máquina de coser. Si el hilo de la bobina se está viendo en la costura superior o la tela está siendo doblada, tendrá que bajar el nivel de tensión. Si el hilo se está viendo en la parte inferior de la tela, tendrá que elevar el nivel de tensión. Estos ajustes de tensión tendrán que hacerse siempre con el prensatelas abajo. Si se acumula hilo en la parte inferior de la tela, querrá decir que la máquina de coser no ha sido enhebrada de la forma correcta. Para mayor información sobre este tema, puede acudir al capítulo de mantenimiento y solución de problemas de este DVD. Para puntadas en zigzag o decorativas, la tensión deberá ser menor que en costura recta. Logrará un mejor resultado si aparece el hilo inferior en los extremos de los puntos para este tipo de costuras. La tensión de la bobina fue ajustada desde la fábrica, por lo que no requiere que sea ajustada por usted. Al enhebrar la máquina, levante la aguja a su posición más alta, girando el volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Coloque la aguja en la posición central.
Ensarte siempre la aguja de adelante hacia atrás y jale el hilo hacia atrás aproximadamente 15 a 18 centímetros. Esto asegurará que la máquina no se desensarte cuando empiece a coser debido a que el hilo haya quedado muy corto. Algunas máquinas cuentan con la función del ensartador automático para ayudar a ensartar la aguja rápidamente y sin esfuerzo. Para usar el ensartador automático, presione la palanca de ensartado, trayendo el mecanismo de ensartado a la posición en que el gancho entrará directamente en el orificio de la aguja. El hilo va alrededor del guía hilo y después abajo del gancho. En algunos modelos, este proceso es aún más rápido, porque cuentan con este sistema de ensartado que lo hará por usted. Verifique el manual de su máquina para más información sobre su modelo. Los ensartadores automáticos trabajan mejor con agujas del número 14 o más grandes. Para agujas del número 11 o más pequeñas, así como aguja gemela o agujas para dobladillo, se recomienda ensartar el hilo manualmente. Sacando el hilo de la bobina. Antes de empezar a coser, necesita sacar el hilo de la bobina. Para lograrlo, con su mano izquierda detenga el extremo del hilo. Gire el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj, movimiento que bajará y subirá la aguja. Al momento de girar el volante, jale suavemente el hilo de la aguja. El hilo de la bobina saldrá a través del orificio de la placa aguja. Deslice los hilos por las hendiduras del prensatelas. Después, coloque ambos hilos abajo del prensatelas y jálelos hacia atrás. Algunas máquinas cuentan con un sistema en donde el hilo de la bobina se jala automáticamente al empezar a coser. Si su máquina tiene este sistema de ensartado de bobina, quiere decir que no será necesario extraer el hilo de la bobina antes de que comience a coser. La máquina jalará el hilo por usted automáticamente.